tal? Les habla Lourdes Vázquez de Culto Caminantes por México y estamos por iniciar nuestra noche de leyendas. No se levanten, preparen un cafecito. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Lourdes Vázquez de Culto Caminantes por México y estoy muy contenta de recibirlos esta noche para escuchar las leyendas que tan amablemente nos hicieron llegar cada uno de ustedes a nuestros diferentes medios de comunicación. Pues bueno, ahora vamos a escuchar la primera leyenda de esta noche y precisamente va a estar enfocado en uno de los estados con mayor tradición en la República Mexicana, que es el estado de Oaxaca, un estado bellísimo, y empezamos con Anel Olivia Gómez. Adelante. El pez que cenó San Juan. Narración oaxaqueña. Adaptación de Andrés González Páguez. Sobre la idea manejada por el escritor Andrés Enestrosa en su texto del mismo nombre. 2005. Hubo un tiempo en el que una de las poblaciones de pescadores cercanas a Juchitán y a Tehuantepec, antes de retirarse a sus casas después de la jornada, ellas solían comer a diario a bordo de sus barcas, al vaivén de las suaves olas que ofrecía el viento. Uno de estos pescadores se dice que era el evangelista San Juan. Lo que vamos a relatar ocurrió todavía cuando este santo no era discípulo de Cristo, pues aún no se conocían, pero precisamente ocurrió porque el santo quería conocer a Jesús. Aquella noche, como todos los compañeros pescadores, San Juan tomó de su barca un puñado de humildes pececitos, de los que hacía rato acababa de sacar del agua, con su larga red, y que a la mañana siguiente muy temprano iría a vender a los mercados de los distintos pueblos de las orillas. Luego de haberlos puesto en un pedacito de red que siempre llevaba consigo, fue atravesándolos uno a uno con los palitos que siempre traía, al fin de ponerlos a asar en la lumbre. Una fogata que otro pescador había hecho en la tierra, y en la que otros más ya estaban preparando
su propia cena. Cuando consideró que los pececitos habían alcanzado su punto exacto para ingerirlos, San Juan los quitó de los palitos y volvió a ponerlos en su pedazo de red para traerlos consigo de nuevo al interior de su barca. Junto a él caminaba Martín, su compañero de oficio, que traía su propio hato humeante de pececitos asados. Martín, con una gran sonrisa que ya saboreaba de antemano, le dijo: aunque sea humilde, tendremos una sabrosa cena, como todas las noches. Como corresponde a quienes obtienen con su trabajo honesto, Juan, le contestó su amigo. Así es, aceptó el santo. Con el ceño fruncido, otro pescador cenaba con sus pececitos en la barca de junto. Luego de oírlos, les mostró su desacuerdo, reconviniéndolos a no muy buenos modales. Son ustedes unos ingenuos. ¿Creen que acaso un pescador deshonesto no encontraría el mismo sabor en el pescado que se come, siendo el mismo que ustedes están comiendo, y habiéndolo asado en la misma lumbre? Creo que nuestro amigo Martín lo dice en un sentido figurado, le explicó el santo. Él se refiere a que es una grande satisfacción que nos da a todos los seres humanos disfrutar de un alimento obtenido honestamente. No nada más eso, aseguró Martín. A mí de veras que me sabe mejor mis alimentos cuando he hecho bien mi trabajo, y no tanto cuando no lo he hecho tan bien. He ahí un milagro consecuente con el mejor o el peor de nuestros comportamientos, dijo San Juan. ¡Ay, va!, gritó el pescador de la barca de junto, más molesto que antes. Insisto en que son unos ingenuos. Y poniéndose en pie, pareció querer golpear a los dos al decir estas coléricas palabras. Y sepan que me molesta mucho oír tonterías como esa de que la diferencia de sabores y ese tonto que percibe un milagro en eso. Los milagros no existen. Para no buscarse un problema con ese pescador tan intolerante, San Juan y Martín mejor fueron a sentarse en los travesaños de su propia barca, igual que de hecho lo hacían cada noche para cenar. En el entendido de que eran de la misma opinión, dieron en silencio gracias al cielo por el beneficio obtenido de su trabajo y sacaron de sus respectivas redes cada quien un primer pececillo para comérselo. Exclamó San Juan, luego de saborear el bocado que le había quitado al suyo cerca de las costillas. Sabe tan bien esta exquisísima y blanquísima carne. Ya estaba preparándose el pescador de junto para volverlos a molestar, sin duda, cuando en eso él escuchó su propio nombre, alguien gritando su nombre: ¡Juan, Juan! ¿Pero quién me busca con tanta insistencia? ¿Qué necesidad de encontrarme?, preguntó el santo en voz alta. Juan, repitió el hombre que apareció tras unas colinas, corriendo ahora hacia la barca de los amigos, tras haberlos avirosado. ¡Ey! ¡Mira! ¡Ven! Mira que en Juchitán está pasando Jesús de Nazaret, a quien tú me has dicho que quieres conocer. ¡Oh! ¿En verdad?, dijo San Juan. ¡Qué excelente noticia me das, hermano! Iré al pueblo. Y acto seguido, por la necesidad de ir rápido a conocer a San Juan, arrojó a las aguas al pececillo que estaba comiendo. Y al mismo tiempo que se apresuraba a salir de la barca, ante la despectiva mirada del pescador de junto, fue seguido por su amigo Martín y por el propio hombre que le había dado la buena nueva, cuyo nombre era Ramiro. «Espero que lo alcancemos», exclamó el santo con cierta ansiedad. «Pienso que sí», afirmó el recién llegado, porque le preguntó a uno de los que estaban allí si alguien de ellos deseaba ir a predicar con él, y han de estar hablando sobre ese asunto. «Ah», exclamó el santo sin aminorizar el paso, «pues yo lo deseo, yo quiero hacerlo». Ya en lo alto de la otra loma, Ramiro señaló a un grupo de personas que hablaban en una esquina de las afueras del pueblo, identificando a Jesús. «Allí está todavía, Juan. Hemos tenido suerte». «El cielo te colme de bendiciones por esta buena acción, hermano», le contestó el santo a Ramiro. Y luego, para su otro amigo agregó:
Y a ti, Martín, gracias de igual modo por acompañarme despreciando tu cena, que estaba tan sabrosa. Pues sí, si tú has logrado llegar a tiempo para conocer a este peregrino, le dijo Martín, y si no te resulta molesto, Juan, yo me vuelvo sobre mis pasos, precisamente para ir a terminar mi ración. ¿Quieres que te lleve a tu casa la tuya más tarde? San Juan, intuyendo que a partir de ese momento su vida sería la de los caminantes, le contestó: No, Martín, yo creo que ya no regresaré. Toma mis pescaditos para ti, y si te sobran, compártelos con tu familia. Gracias por la oportuna comunicación de Ramiro, San Juan pudo conocer a Jesús e integrarse de inmediato al grupo de pescadores que más adelante serían conocidos como los 12 apóstoles, quienes ayudaron a Jesús a predicar su doctrina en todo el istmo de Tehuantepec. Y mientras Martín, de nuevo en su barca, terminaba de cenar muy contento porque San Juan había podido conocer a Jesús, como era su deseo, y muy contento también por no tener que soportar ya a ese pescador agresivo, quien se había marchado ya, en el fondo del mar ocurría algo que en el lenguaje de hoy día conoceríamos con el nombre de providencial. El pescadito apenas mordido de San Juan había devuelto otra vez a la vida. Fue así como nos encontramos, que fue una lástima que Martín no se hubiera dado cuenta, pero quiso el milagro que en el costado del pececito vuelto a la vida permaneciese el hueco del trozo que San Juan le había arrancado con los dientes, y al hacer pareja y reproducirse, siendo ya otra vez un pececito normal, o casi normal, por lo del volcado que le faltaba, el milagro también se reprodujo. Es por eso que hoy en los mercados del Istmo y sobre todo en los mercados de Tehuantepec y de Juchitán se lo encuentra ya como una especie propia de la región, a cuyos individuos que se los llegan a comer pueden contarles las costillas. Y desde que estos hechos ocurrieron, los pescaditos istmeños llaman al pececito mordido de referencia Bendagudú apóstol, que significa el pez del que comió el apóstol. Gracias. Bien, pues vamos a continuar con uno de los estados que creo que si hablamos de ellos hablamos de leyendas. ¿Quién no ha disfrutado una callejoneada acompañado de una estudiantina y leyendas en el bellísimo estado de Guanajuato? Y para ello vamos a contar con la presencia de Rosa María Abraham Rosales y Maribel Varela, que nos van a contar estas bellas leyendas del estado de Guanajuato. Adelante. Hola, soy Rosa María Abraham y el día de hoy les voy a leer de Leyendas de México, anónimo, La leyenda del truco, de Guanajuato. Según se dice, el nombre de esta calle viene de esa palabra que significa ardid o artimaña, trampa en el juego. La gente que vive por ahí asegura que una sombra de varón, vestido a la usanza, con larga capa, sombrero de ancha ala, calado hasta las cejas, de modo que solo deja ver
2 chispas a manera de ojos sobre el rostro pálido y desencajado, se desliza apresurado a lo largo de esta calle cuando el silencio y las sombras de la noche son completas. Es la sombra de don Ernesto, que sigiloso se detiene delante de una puerta. Llama 3 veces. Se oye un chirrido de ultratumba. Entra el caballero. Es la casa de juego a la que solo van los más ricos. Se juega en grande. Primero las bolsas repletas de oro, después las fincas, luego las haciendas. Es mal día para don Ernesto. Ha perdido 3 o 4 de sus mejores propiedades. Está nervioso como nunca. La fortuna le ha dado las espaldas. Hace un recuento en la mente y advierte que lo ha perdido todo. No todo, amigo. Aún queda algo de valor. El diablo lo supiera. ¿Qué es? Y va en una jugada por cuanto habéis perdido en el primer albur, agrega la primera voz. Don Ernesto, fuera de sí, exclama: ¿a qué os referís? Decidlo de una vez. Y hace el ademán de incorporarse. Calma, calma, agrega el contrincante. Que tenga vuestra madre, grita de nuevo el desafortunado caballero. Su adversario se inclina sobre la mesa para musitar unas palabras al oído de don Ernesto. ¡No, por Dios, ella no!, grita el perdidoso en el colmo de la exaltación. Resolveos, así podréis recuperar vuestras riquezas. Transcurren unos instantes de lucha en el interior del sombrío jugador y al fin exclama: ¡sea pues, a la carta mayor! Su amigo parsimoniosamente coloca sobre la mesa 2 cartas, una sota de oros y un 6 de espadas. ¡A la sota!, grita don Ernesto temblando de emoción. Se deslizan los naipes fatídicos: 7 de bastos, 3 de oros, caballos de copas, y al fin aparece la carta maldita, el 6. Perdéis nuevamente. El caballero queda mudo, sin moverse, como desplomado sobre sí mismo. Ha jugado a su bella esposa. Es hombre de palabra y tiene que cumplir. Esa vez su adversario fue el propio diablo. Por eso don Ernesto no vio una sola jugada. Es la calle del truco. Hola, mi nombre es Maribel Varela de la Cruz y quiero compartirles la leyenda de la bufa del libro Leyendas de México, anónimo, de Ediciones Leyenda. La riqueza de la ciudad, originada por la actividad minera surgida en la colonia, fue de las más grandiosas del país, gracias a la cantidad de plata extraída del subsuelo. Fue una época de gran auge que permitió el desarrollo y esplendor en Guanajuato durante casi 2 siglos. De ahí que se tenga la creencia de que aún existe oculta una ciudad con tales riquezas y que hay que romper algún tipo de hechizo para que ésta salga a la luz. Se dice también que la cueva consagrada a San Ignacio de Loyola, ubicado en el Cerro de la Bufa, se abre al mediodía de cada jueves festivo, como el Jueves Santo o el Jueves de Corpus Christi. Y se aparece una princesa encantada capaz de regresar a la ciudad su mencionado esplendor. Pero para ello necesita que un hombre le ayude primero a romper el embrujo bajo el que ella se encuentra.
Sucedió entonces que en cierto día un joven pastor que acostumbraba a llevar a su rebaño al mencionado cerro, escuchó una dulce voz detrás de las rocas, y aunque en un principio no le dio importancia, pues ya había escuchado hablar a otros pastores sobre extrañas voces que se escuchaban en ese lugar sin otra explicación más que la del viento silbando entre las rocas, la voz se hizo cada vez más clara e insistente, por lo que el pastor rodeó la roca, encontrando detrás de ella a una hermosa joven que clamaba ayuda. La bella mujer dijo ser una princesa a quien un brujo había hechizado y le suplicó ayuda, pidiéndole que la llevara en brazos hasta la parroquia, conocida hoy como Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato. De esta manera, el embrujo desaparecería, ella recobraría su forma humana y la ciudad se desencantaría, dejando ver todas sus riquezas, y a cambio, el pastor podría quedarse con una parte de esas fortunas y el privilegio de desposar a la princesa. El joven cedió ante la hermosura de la princesa y aceptó ayudarla. Sin embargo, tendría que hacerlo bajo ciertas condiciones. En el transcurso del camino no debía voltear su vista hacia atrás bajo ninguna circunstancia, dejando pasar por desapercibida toda voz amenazante que pudiera escuchar, y tendría que llegar a la parroquia antes de que la cueva de ese cerro, que se abría solo en determinados días, se cerrara. El pastor, armándose de valentía, tomó a la joven en sus brazos e inició su travesía. Con apenas unos pasos transcurridos comenzó a escuchar amenazantes voces a sus espaldas, que cada vez se volvían más infernales, a la vez que se agotaba por el esfuerzo de bajar las pendientes sin soltar a la mujer. Sin embargo, la promesa de la princesa lo animaba a continuar. Después de un gran tramo recorrido, las estridentes voces le provocaron angustia, y al sentir un extraño peso sobre su espalda, volteó sin pensarlo. Al instante, la bella princesa se transformó en una serpiente, mientras el pastor quedó petrificado. Se dice que ambos permanecen en la cima de aquel cerro, el joven convertido en un enorme peñasco conocido como el Pastor, y la princesa en la gigante roca sobresaliente conocida como la Bufa. La leyenda continúa. La princesa sigue apareciéndose en espera de un joven valeroso y atrevido que logre darle fin a su hechizo y al de la ciudad encantada. Hay lugares que nos cuentan sus historias a través de su pasado prehispánico, y uno de los estados que tiene esto es el estado de Yucatán, herederos de la cultura maya prehispánica y continuadores de un sinnúmero de usos y tradiciones, y sobre todo de tradición oral que hasta el día de hoy se mantiene. Para ello vamos a contar con la participación de Rosa Carolina González contándonos una bellísima leyenda. Adelante.
en busca del peligroso Guaychivo en Maxcanú. Dadas las 8, después de los juegos vespertinos en el parque del pueblo, caminaba presuroso tras los pasos de algún adulto que llevara el mismo rumbo, temeroso de pasar solo por la cueva del Guaychivo. Algunas veces, cuando no encontraba compañía, cerraba los párpados y volvía el rostro hacia el lado contrario de un enorme hoyo negro cubierto de arbustos espinosos, entrada de una misteriosa cueva que nadie se atrevió alguna vez a explorar. La gente del pueblo decía que era un espécimen con cuerpo humano y cabeza de chivo, una bestia con los ojos centellantes que en la oscuridad de la noche brillaban como fuegos demoníacos. No eran pocas las personas que aseguraban haber tenido la mala suerte de toparse con el monstruo en las oscuras y solitarias calles, siempre a eso de la medianoche, y aunque nunca había atacado a persona alguna, grandes sustos ocasionaba, de tal modo que se le consideraba una bestia de los infiernos que había llegado por obra del demonio para atormentar a los moradores del pueblo. El miedo era colectivo y optó por quedarse en casa antes de que la noche cubriera con su negro manto, asegurar las puertas con gruesas trancas y poner cruces de guano bendito como protección divina contra el desconocido espanto. Don Álvaro García, presidente municipal, convocó a los más decididos jóvenes para encontrar, viva o muerta, a la bestia, en tanto que el cura León rezaba en los rosarios junto con los feligreses, invocando la protección del Santísimo. Se amontonaron todo tipo de armas: piedras, machetes, coas, tiraúles, palos, butbizones, y la tía Lip recomendaba llevar manojos de ruda y calabazos con agua bendita para protegerse de los malos espíritus. Durante largo tiempo y por las noches, unos 50 hombres recorrían las calles pedregosas del pueblo que brillaban a la luz de las antorchas. ¡Jacutalo, Guaychivo!, se oía una voz, y todos corrían blandiendo sus armas hacia la sombra caprichosa de algún árbol. ¡Jacútalo, Guaychivo! Y todos corrían hacia la silueta de algún borrachín rezagado que tambaleándose se dirigía a su humilde choza y que entre llantos, súplicas y de rodillas juraba que él no era tal espanto. Poco a poco, conforme los días transcurrían, las mujeres, los ancianos y también los niños se incorporaron al recorrido nocturno, sin que apareciera el Guaychivo que parecía se lo había tragado la tierra. De todos modos, la búsqueda continuó, convertida en romería nocturna, en la que los vendedores de golosinas hicieron su agosto. Cuando ya todo se había tranquilizado, porque aparentemente el monstruo se ausentó de la comarca para aparecer en otras comunidades vecinas, aparecieron desgarrados algunos becerros en un rancho cercano, y al otro día también, y en otros ranchos igual, cundiendo la alarma por el temor de que pudieran ser atacadas las personas. La culpa se le atribuyó al Guaychivo por la bien ganada fama que tenía por sus atrocidades. Sin embargo,
Por mucho que buscaron, nadie dio con él. En otra ocasión, fuertes aullidos de perros se escucharon hacia la medianoche y no cesaron sino hasta casi al amanecer. Llovía y la oscuridad reinaba. Nadie se atrevió a salir y las familias aseguraron las puertas de sus casas como mejor pudieron. A la mañana siguiente, en el mercado se comentaba que el Guaychivo había estado rondando las calles del pueblo y huellas de patas hendidas se podían observar en los corrales. Algunos animales yacían muertos. Lo raro es que no se habían escuchado ruidos del ataque. A la noche siguiente, y en otras también, los hombres hicieron de nuevo el recorrido, pero todo fue en vano. Por el camino del cementerio, preguntaron a don Guayo, el sepulturero, si había visto pasar algún animal raro. No, respondió don Guayo. si se refieren al Guaychivo, por aquí no viene. Por aquí de vez en cuando aparece algún ánima en pena que sale de su tumba, pero no hace nada malo. Solo se pasea por las calles después de la medianoche. Los que buscaban se miraron las caras interrogantes y palidecieron. ¡Ah, ya recuerdo!, agregó don Guayo. El único que pasó por aquí hace un rato fue el viejo Spil, que se reía muy divertido. ¿De qué tanto se ríe don Spil?, le pregunté. Y me respondió que se reía de unos tontos jóvenes que buscaban al Guaychivo. ¡Si el Guaychivo soy yo!, exclamó don Spil. Y de nuevo se rió a carcajadas. No digas eso, Spil, no hagas bromas. No sea que te vayan a confundir y te maten, dijo don Guayo. Continuó riendo el viejo y desapareció por la vuelta del cementerio. Los que buscaban se miraron las caras y apresurados volvieron a sus casas. Faltaban 5 minutos para las 12 de la noche. Cierto día, al amanecer, después de un fuerte aguacero y apenas visible entre el velo de la blanca neblina, encontraron el cuerpo inerte del viejo Spil, de quien los habitantes del pueblo tenían la costumbre de hacer burla cruel, tendido en la entrada de la cueva, muerto, vestido con un disfraz que coincidía con la descripción que del Guaychivo se daba. De este modo, aterrorizando a los habitantes del pueblo, el anciano cobraba venganza por las afrentas que recibía. Desde entonces, el recuerdo de las cosas ingenuas de los pueblos de mi niñez me acompañan, y el Guaychivo sigue haciendo de las suyas por los viejos caminos del Mayab. César Ramón González Rosado. Si hablamos de una noche llena de leyendas, tendríamos que hablar de la Ciudad de México. Y es que sus calles en el centro histórico y en los diversos barrios mágicos que tienen, siempre nos tienen guardadas sorpresas
que nos hablan, por ejemplo, de la época prehispánica, de la época novohispana, e incluso leyendas urbanas que nos cuentan la realidad de lo que se está viviendo en el México contemporáneo. Para ello vamos a contar con 5 leyendas muy bonitas que van a estar a cargo de Berenice Mondragón, María Georgina Torres García, María Guadalupe Aguilar Escobedo, Elia Camacho, nuestra amiga que ha estado en diferentes charlas con nosotros, y por último vamos a cerrar estas leyendas de la Ciudad de México con la maestra Julieta Curiel Cante. Adelante. La leyenda de Don Juan Manuel, el alma en pena de la calle de Uruguay. Muchos son los testigos de sucesos normales y otros un tanto paranormales. Cuentan que en la casona de la calle Uruguay 94, en el corazón de la ciudad, quedó marcada por una serie de asesinatos cometidos en el nombre del amor. El propietario del lugar, don Juan Manuel de Solórzano, un hombre rico que llegó a México en el año 1612 en un barco proveniente de España, para 1636 se desempeñaba como privado de virrey, mano derecha del conde de Cadereyta. Su poder se incrementó al casarse con Marina Laguna, hija de un minero zacatecano con quien era feliz, pero no del todo, pues a pesar de su tiempo, no había podido darle un heredero. Ante su desesperación y tristeza por no tener a un primogénito, decidió internarse en el convento de San Francisco para sanar su alma y recuperar las esperanzas que se habían marchado hace tiempo. Lo que no sabían es que su partida traería muchos acontecimientos y no serían precisamente los más afortunados. Antes de marcharse, se aseguró que su sobrino, que vivía en España, viniera a la ciudad para encargarse de su fortuna y su casa, mientras él lograba comprender por qué la vida lo castigaba sin tener un hijo. Durante su ausencia llegó a sus oídos el rumor de que su amada lo traicionaba con otro hombre. La noticia lo enloqueció. Su frustración fue tan grande que de inmediato volvió a su casa para vengarse de la ofensa. No sabía quién se había atrevido a tentar su matrimonio. En su sed de venganza, recurrió a los oficios de una hechicera, quien le ayudó a establecer un pacto con el diablo. Don Juan Manuel ofreció su alma a cambio de descubrir quién lo había deshonrado. El diablo le dijo: a las 11 de la noche te asomarás por tu balcón y al primer hombre que pase tendrás que asesinarlo. Llegadas las noches, en la hora en punto, don Juan Manuel, armado con un puñal, acechaba a los hombres que pasaban por su calle y les preguntaba la hora. Una vez que éstos se la daban, él respondía: dichoso aquel hombre que sabe la hora de su muerte.
y acababa con sus vidas. Después del primer hombre que mató, se le apareció el diablo para decirle que se había equivocado. Por lo tanto, tenía que seguir asesinando hasta que su figura apareciera al lado del cadáver del culpable. Esto nunca sucedió, y entre tantos crímenes, entre la oscuridad, cegado por la maldad, atacó a su sobrino. A la mañana siguiente el cuerpo del muchacho le fue entregado, y fue entonces cuando se percató de lo que había hecho. Esto lo dejaría sumido en el remordimiento. Para pagar su pena, buscó a un monje del convento, y éste lo sentenció a ir donde se encontraba la horca, y rezas plegarias y rosarios por las almas que has arrebatado. Solo bastaron 3 noches de penitencia para que don Juan Manuel, pues en la última de ellas, mientras pedía perdón sin cesar, una horda de ángeles siniestros se hicieron presentes a su alrededor y lo subieron a la horca, absolviendo todos sus pecados. Dicen que los peores actos se han cometido en el nombre del amor, y la historia de don Juan Manuel no fue la excepción. Como huella de los años y la tragedia, aún se conserva esta placa en el número 94 de la calle de Uruguay. Si una noche de estas decides pasar por ahí, que sea bajo tu propio riesgo, pues el espíritu de don Juan Manuel suele aparecer para pedir la hora. Me llamo María Georgina Torres García y les voy a contar la leyenda del cuervo endemoniado, que viene en el libro Leyendas Mexicanas, de Editores Mexicanos Unidos. Los leones rugen, las abejas zumban, los elefantes barritan y los cuervos crasitan. Y a este cuervo le encantaba crasitar porque la gente del pueblo se espantaba mucho con eso. Los habitantes de ese pueblo creían que era el mismo Lucifer y que el cuervo podía hablar. Así que estaban muy espantados. El cuervo vivía en una casa abandonada. Ahí se refugiaba todo el día. Pero por la noche salía a molestar a los habitantes del pueblo. Iba y volaba y se paraba en las ventanas. La gente corría a cerrar su ventana, pero a las 12 se iba al puente y crasitaba las 12 veces que sonaba el reloj. Así que ya los tenía espantadísimos. Pero por ese tiempo llegó una familia con 3 muchachos, Juan, Miguel y Santiago. Y como ya habían oído el crasitar del cuervo y los habitantes les habían platicado de que era muy molesto y que creían que era Lucifer, pensaron que sería bueno liberar al pueblo de ese cuervo. Así que planearon deshacerse del cuervo. Juan, como era el mayor, dijo: voy a ir yo primero. Y así lo hizo. Una noche salió un poco antes de las 12, envuelto en una capa, y se fue a esperar al cuervo. El cuervo llegó al puente a las 12 en punto
y cracitó las 12 veces del tiempo. Juan lo esperó y cuando lo vio el cuervo, le dijo: ¡Juan, Juan, Juan! Y Juan, cuando oyó su nombre, salió corriendo de ahí y se fue corriendo hasta su casa y se metió en la cama. Y al otro día, pues sus hermanos ni siquiera le tuvieron que preguntar nada porque estaba tan pálido. Ya sabían que no había tenido éxito. Entonces dijo Miguel: pues voy a ir yo. Y se fue Miguel esa misma noche, antes de las 12, al puente. Llegó un poquito antes que el cuervo. El cuervo a las 12 en punto ya estaba ahí. Y cuando terminó de cracitar, Miguel se le fue acercando. Y el cuervo voló y se fue a su casa. Y Miguel lo siguió. Él llevaba una red que había elaborado durante el día para atrapar al cuervo. Y cuando el cuervo llegó a su casa, al poco rato llegó Miguel. Estaba una ventana como entreabierta, así es que pudo entrar. Y cuando vio en el patio una sombra que proyectaba el cuervo al darse cuenta de que había llegado Miguel, se metió a la casa y como ya estaba muy oscuro, lo único que pudo hacer Miguel es aventarle la red. Pero cuando la quiso jalar, la red se había atorado en algo. Y la jaló y cuando la jaló muy duro, pues se cayeron vigas y fierros. Lo bueno es que Miguel pudo brincar a tiempo. Así que no le pasó nada, porque si no, ahí hubiera quedado. Pues ya, se fue a su casa. Santiago, al darse cuenta que Miguel tampoco había podido hacer nada, dijo: pues voy a ir yo. Y entonces también, un poco antes de las 12, llegó. Y el cuervo, a las 12 en punto, ya estaba ahí y cracitó. Pero cuando vio a Santiago se acercó a él y se quedaron viendo los dos, uno al otro, como si fueran estatuas. Y parecía que no pasaba nada, pero sí estaba pasando algo, porque Miguel llevaba escondido un recipiente con agua bendita que había ido a pedir a la iglesia. Y cuando había destapado su recipiente, se lo aventó al cuervo y le dijo: si de verdad eres Lucifer, vete al infierno. Y el cuervo quedó todo mojado y se fue a su casa el cuervo. Santiago también se fue a su casa y también iba todo mojado, pero él no iba mojado del agua bendita, no. Él iba mojado de todo el sudor del miedo que tenía. Y cuando llegó a su casa, al poco ratito, se oyó un ruido tremendo, que todo el mundo salió a asomarse por las ventanas y lo único que se veía era una nube de polvo. La casa del cuervo se había desplomado y desde ese día no se volvió a oír cracitar a nadie más. Y aquí sí termina la leyenda. Gracias. No olviden votar por su leyenda favorita. Por favor, escriban sus comentarios en la parte de abajo, en la cajita de Facebook o de YouTube, para poder decidir cuál es la mejor leyenda de esta noche. La capital de la Nueva España, Ciudad de México. La mulata de Córdoba
basado en La mulata de Córdoba de Luis González Obregón. Leyenda que narra cómo la misteriosa mujer logró escapar de su celda en un buque imaginario. Cuenta la tradición que hace más de 2 siglos en la ciudad de Córdoba, Veracruz, vivió una célebre mujer, una joven que nunca envejecía a pesar de sus años. Nadie sabía de quién era hija, pero todos la llamaban la mulata. Para la mayoría esta joven era una bruja, una hechicera que había realizado un pacto con el diablo, quien la visitaba todas las noches. Los vecinos aseguraban que al pasar por su casa a la medianoche habían visto que por las rendijas de las ventanas y de las puertas salía una luz siniestra, como si por dentro un poderoso incendio devorara la habitación. Otros decían que le habían visto volar por los tejados en forma de mujer, despidiendo por sus ojos negros miradas satánicas y sonriendo diabólicamente con sus labios rojos y sus dientes blanquísimos. De ella se contaban prodigios. Cuando apareció en la ciudad, los jóvenes se prendaron de su hermosura, a tal grado que empezaron a disputarse su amor. Ella desdeñaba a todos. De ahí nació la creencia de que el único dueño de sus encantos era el Señor de las Tinieblas. Sin embargo, aquella mujer frecuentaba los sacramentos, asistía a misa, hacía caridades, auxiliaba a los necesitados. Lo mismo en la choza del pobre que en el lecho del moribundo. Se decía que estaba en todas partes, en distintos puntos y a la misma hora. Alguna vez fue vista a un tiempo en Córdoba y en México. Tenía el don de ubicuidad. Mientras uno la vio en una asesoría, otro la miró en una casucha horrorosa, de las que existen en los barrios más inmundos de las ciudades, y otro más la reconoció en un modesto cuarto de vecindad. Sencillamente vestida, con aire vulgar, maneras desembarazadas y sin revelar el mágico poder que poseía. La hechicera se servía también como abogada de imposibles, las muchachas sin novio, las que iban perdiendo la esperanza de hallar marido, los desempleados, las damas que ambicionaban competir en túnicas y joyas con la virreina, los militares retirados, los médicos jóvenes sin fortuna, todos acudían a ella quedando contentos y satisfechos. La fama de esta mujer era inmensa, en toda Nueva España se hablaba de ella. Por eso todavía hoy, cuando se pide alguna cosa irrealizable, se acostumbra a exclamar: «No soy la mulata de Córdoba». Nadie sabe cuánto duró la fama de aquella mujer, prodigio de su época y admiración de los futuros siglos. Lo que sí se asegura es que un día en la Ciudad de México se supo que la mulata había sido traída desde la villa de Córdoba a las sombrías cárceles del Santo Oficio. Esta noticia fue causa de atención de todas las clases de la sociedad. Entre las pláticas de las tiendas del Parián se habló mucho de aquel suceso, y hasta hubo alguien que sostuvo que la mulata cayó en el Santo Tribunal no por hechicera ni bruja, sino por la inmensa fortuna que poseía, consistente en 10 grandes barriles de barro llenos de polvo de oro. Otros más afirmaban la existencia de un amante despechado que la denunció en Córdoba. Pasaron los años, todos se olvidaron de ella, hasta se supo que en el próximo auto de fe que se preparaba, la mulata saldría con coraza y vela verde. Pero el asombro creció días después, cuando se escuchó que había escapado de la cárcel, tomando la forma de pájaro, volando hasta Manila. Las más extrañas y absurdas explicaciones circularon por la ciudad. Afirmaban que había sido obra del diablo, que se había introducido para salvar a su mulata. Otros recordaron aquello de que dádivas quebrantan rejas. Algunos maliciosos insinuaron que los del Santo Oficio, como mortales, eran también de carne y hueso. He aquí la verdad de los hechos. Una vez el carcelero penetró en el inmundo calabozo de la hechicera y se quedó maravillado al contemplar
En una de las paredes hubo un navío dibujado con carbón por la mulata, quien le preguntó con tono irónico: ¿qué le falta a ese navío? A este barco lo único que le falta es navegar. Es perfecto. Pues si vuestra merced lo quiere, si en ello se empeña, navegará muy lejos. ¿Cómo? A ver. Así, dijo la mulata, y ligera saltó al navío, y este, lento al principio, después rápido y a toda vela, desapareció con la hermosa mujer por uno de los rincones del calabozo. El carcelero, mudo e inmóvil, con los ojos desorbitados, con el cabello erizado y la boca abierta, vio la escena sorprendido. Cuenta la tradición que años después hubo un hombre recluido en la casa de locos. Era el inquisidor, quien hablaba de un barco que una noche, bajo el suelo de México, cruzaba llevando a una mujer de porte altivo. No se volvió a saber nada, pero se supone que la mulata se encuentra gimiendo en poder del demonio. Esta hermosa leyenda es de Cecilia Colón y está escrita en el libro La bailarina de la Astoria y otras leyendas. La Virgen de Piedra. Todas las tardes, cuando la luz empezaba a pardear y el sol le hacía guiños a la luna, doña Patrocinito se hacía llegar a la esquina que forman las calles de República de Argentina y Donceles, para encenderle su vela a la Virgen. La anciana se detenía siempre con su largo vestido negro y su chal, apoyada en un viejo bastón, tan encorvado como ella, a persignarse ante la imagen de cantera. Subía cuidadosamente al primer piso del edificio, en donde ya la conocían todos los vecinos, y le permitían llegar al balcón, donde estaba la Virgen, y limpiar con un trapo el hollín que había quedado de la vela de la noche anterior. Después sacaba los pliegues de su vestido de una cajita de cerillos y encendía piadosamente el pabilo de la veladora, y la colocaba al pie de la imagen. Rezaba un Padre Nuestro y un Ave María, y luego de santiguarse, se retiraba con paso lento. Todas las tardes, sin faltar una, doña Patrocinito realizaba el mismo deber con el fervor de siempre. Los vecinos la saludaban, y algunos hasta esperaban que encendiera la vela para acompañarla a su casa, a 7 cuadras de allí. La mujer era discreta, sonriente. Sin embargo, ella decía que el Señor no tardaría en llamarla a rendir cuentas. ¿Y quién se encargaría de su Virgen de Piedra? De tiempos añejos, su abuela tomó esa devoción, su madre la heredó y desde hacía muchos años ella la continuó. De la abuela de Patrocinito decían las malas y venenosas lenguas, como un secreto de confesión entre cuchicheos, que las necesidades de su cuerpo eran muchas y su voluntad muy débil. Las mujeres que se enteraron de esto, ahora ancianas, lo decían a sus nietas para que no pecaran, y los hombres, que aún guardaban el recuerdo de sus amores, escuchaban dejando escapar un suspiro. Exageración o verdad no se sabe, pero se decía que aquella hermosa mujer se arrepintió tanto de lo que había hecho, que juró siempre tener esa veladora ardiente, para que la flamita que emanaba de ella iluminara su camino y no volviera a perderse. En su agonía le hizo jurar a su hija que seguiría con esa devoción, pues temía que su alma se extraviara en la bruma que lleva al infierno y no encontrara la senda del cielo. La hija, a su vez, también hizo jurar a su hija Patrocinio, quien cumplió fervientemente con el juramento. Para su desgracia, ella nunca se casó. No fue llamada al matrimonio, y el sobrino ingrato que educó al morir su hermana, solo penas y sinsabores le dejó. Y como era de esperarse, en cuanto aquel se hizo hombre, se olvidó de la abnegada tía y de cualquier cosa que tuviera que ver con ella.
Este era el único desconsuelo de Patrocinio, no la muerte, sino su virgen. Quiso el Dios Todopoderoso que un día aquella anciana no pudiera levantarse. Las piernas le temblaban y su cabeza era un vértigo continuo. Las vecinas, en un acto de piedad, le llevaron comida y Patrocinio solo le suplicaba que alguna le fuese a encender la veladora a su virgen. Los primeros días no faltó quien lo hiciera. Sin embargo, la enfermedad de la viejecita y las obligaciones de las vecinas lograron que aquello se olvidara ante la premura de las circunstancias. Patrocinio fue a dar a un hospital de beneficencia y lo único que repetía incesante en medio de su gravedad era la preocupación que tenía por la veladora de la Virgen de Piedra. A los pocos días, la anciana falleció, llevándose en el alma el pendiente de su diaria obligación. Los vecinos se reunieron para poder enterrarla. El día de la sepultura, la carroza fúnebre pasó frente a la Virgen de Piedra, cuya veladora estaba encendida, con una flama tan grande y alta como jamás se había visto. Ahora la esquina está olvidada y las facciones de la Virgen se han borrado con los años y la contaminación. Sin embargo, nadie se explica quién enciende la veladora, pues todas las noches ilumina el camino de los transeúntes que acostumbran pasar por allí, y más de uno jura haber visto a una anciana con un vestido negro y un chal que le cubre la cara frente a la Virgen en actitud de rezar. La leyenda demanda respuestas, aunque no necesariamente soluciones, a las más misteriosas, críticas y menos discutibles cuestiones de la vida. Linda Deg. ¿Qué es la leyenda después de todo? Una leyenda. Los niños que juegan en salas hospitalarias. Hace algunos años por la tarde, en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI de la Ciudad de México, en el servicio de cuidados coronarios, recibí a un paciente, hombre fuerte de 50 años, ingeniero de profesión, especialista en exploración de suelos para extracción de piedras y arena. Además, hacía alpinismo deportivo. El motivo de su ingreso fue porque la empresa en la que trabajaba le brindaría seguro de gastos mayores y que al revisar su estado de salud observaron alteración en el funcionamiento del ritmo del corazón. Le realizan todos los estudios y cuidados según lo que encontraron en los análisis. Por el tratamiento indicado, tuve que salir del cubículo por los medicamentos establecidos en el tratamiento. Al regresar, el paciente me relata lo siguiente, que habían entrado a la sala 2 niños que estuvieron jugando y riendo. Respondí, que en el servicio es de adultos y no tienen acceso los niños. Insistió y aseguró que los había visto y oído sus risas de juego. Al terminar la jornada, entregué al paciente a la compañera del turno nocturno. Recordé en ese momento que otras compañeras con otros pacientes y en otros servicios habían tenido casos iguales, en el que el paciente aseguraba ver los niños jugar y fallecer al poco tiempo. Sin embargo, como soy escéptica ante estos fenómenos, no le di mayor importancia. Me despedí del paciente y respondió con risa amable y frases de agradecimiento por la atención recibida, y dijo que ya se iba. En ese momento, el médico confirmó su alta del servicio. Al día siguiente fui al cubículo donde estaba el paciente y la compañera de esa área de turno matutino me informó
que el paciente había fallecido a las 4 de la mañana. Comenté con la misma compañera que el paciente había visto a 2 niños jugar y escuchando sus risas. Fin. Hay leyendas que aplican a cualquier estado de la República. Por ejemplo, la Llorona, el jinete sin cabeza, el chupacabras y muchas otras más que cada región va adaptando y le va agregando elementos diferentes a esta narración oral que lo hace única para cada uno de esos lugares. Y para contarnos este tipo de leyendas tenemos a Isabel Correa y a Anabel Gutiérrez que nos van a deleitar con sus narraciones. Adelante. Hace mucho tiempo, a la Nueva España, llegó una joven muy bella que desató suspiros y miradas entre los pobladores, pero sobre todo el carisma de los más pequeños, los niños mismos que se acercaban a juguetear, a contar cuentos, historias, bromear, lo cual la joven siempre respondía con bondad. Esto hizo que la misma población empezara a ganarse el cariño, el respeto y sobre todo que adoraran a la joven por su carisma y buena actitud hacia los más jóvenes. Pero curiosamente, cuando alguna mujer se acercaba con un niño de brazos, éste lloraba sin ningún control esperando alejarse de ella. Todos quedaban asombrados e incluso atónitos. ¿Qué tendrá el niño? ¿Estará enfermo? ¿Por qué grita? La joven, consternada, se quedaba paralizada, pero no decía absolutamente nada. Una noche, un matrimonio que tenía un bebé se retiró a sus aposentos a descansar, colocó al pequeño en la cuna y se dispusieron a apagar todas las luces. Ya entrada la noche, escucharon un fuerte golpe. El niño había caído al piso. Cuando los padres entraron a la habitación, a lo lejos vieron desaparecer una bola de fuego. Esa bola de fuego a lo lejos en el sendero que llevaba a la casa tomaba la silueta de aquella mujer que todo mundo adoraba. ¡Es una bruja!, gritó el papá y llamó inmediatamente a la Inquisición. Justamente en aquella casa lejana en las colinas vive aquella mujer que es una bruja. La Inquisición respondió: ¿Una bruja? Por favor, ella es de buen corazón. Sí, pero estaba a punto de devorar a mi hijo. ¡Encarcélenla! La Inquisición, para evitar levantar sospechas por falta de autoridad, apresó a la joven, la cual no entendía lo que estaba ocurriendo. Se dice que ella poco a poco empezó a enloquecer, pues tenía mucha hambre y la comida que les propiciaban la gente no era suficiente. Por supuesto, se dice que la joven en aquella celda empezó a invocar los poderes oscuros del diablo para que le pudieran suministrar un poco de alimento. Se dice que aquella tarde las vacas dejaron de dar leche, pues esa leche emanaba de los muros de aquella celda. La leche era bebida por esta mujer. A partir de ese momento se dieron cuenta los inquisidores que efectivamente era una bruja y la sentenciaron a la hoguera. Una noche previa a la hoguera, la bruja hizo pacto nuevamente con el diablo. Necesitaba más alimento antes de morir. Y justamente antes de arder, echó su maldición sobre los pobladores de la Nueva España. ¡Malditos! ¡Malditos sean todos! Y en ese momento empezó a arder bajo esas llamas. Se cuenta
que esa mujer no solamente era bella, sino que se trataba de una bruja de la leche, que se alimentaba de los más pequeños, los lactantes, que tenían en su cuerpo leche que tomaban de las madres. A partir de ese momento la población entró en pánico y empezaron con la tradición de colocar tijeras abiertas en forma de cruz debajo de las almohadas y en las puertas para evitar que estas brujas se llevaran a los pequeños. Por eso tengan cuidado, pues si en la noche alcanzan a ver una bola de fuego, seguramente una bruja de leche anda cerca. El hombre y su machete acababan de limpiar la mayor parte del bananal. Aún le faltaba un poco, pero terminarían en un 2x3. Así que decidió cruzar el alambrado para tenderse y descansar un poco en el piso. Y al bajar el alambre de púas y pasar el cuerpo, su pie resbaló sobre un trozo de corteza desprendida del poste al tiempo que el machete se le escapaba de la mano. Ya estaba tendido como él quería, solo que por debajo del cinto surgían de su camisa el puño y la mitad de la hoja del machete. El resto no se veía. Calculó mentalmente la extensión y trayectoria del machete dentro de su vientre y adquirió fría, matemática e inexorablemente la seguridad de que acababa de llegar al término de su existencia. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué hoy? Siempre pensé en que llegaría este momento, pues es la ley de la vida. Y mientras llegaba, qué de sueños, trastornos, esperanzas y dramas presumí en mi vida. Pero es tan imprevisto, es una pesadilla, eso es, no ha cambiado nada. ¿Acaso no es el bananal que limpio todas las mañanas? ¿No es este uno de los tantos días en que he salido de mi casa al amanecer con el machete en la mano? ¿Y acaso no está aquí mismo mi caballo Malacara? ¿Qué pasa entonces? Nada ha cambiado. Solo él es distinto desde hace 2 minutos. Su personalidad viviente nada tiene que ver con él, ni con el potrero, ni con el bananal, ni con su familia. El sol cae a plomo y el hombre está muy fatigado. Han pasado algunos minutos y sabe que pronto llegará su esposa con sus 2 hijos para llevarle el almuerzo. Y sí, los escucha, reconoce la voz del más pequeño que siempre se suelta de la mano de la madre y corre gritándole «¡Pia, pia, pia, pia!». Los escucha y no puede contestar. Ha sido arrancado bruscamente de la vida por obra de una cáscara lustrosa y un machete en el vientre. El hombre muerto de Horacio Quiroga. En esta noche nos acompañaron Anel Olivia Gómez con El pez que cenó San Juan, Rosa María Brán Rosales, Leyenda de la calle del Turco. Maribel Varela nos contó La bufa de Guanajuato. Rosa Carolina González de la Torre, El White Sibo. Berenice Mondragón con La casa de don Juan Manuel. María Georgina Torres García con El cuervo endemoniado. María Guadalupe Aguilar Escobedo con La mulata de Córdoba. Elia Camacho con La Virgen de Piedra. Julieta Curiel Cante, Los niños que juegan en las salas hospitalarias. Isabel Correa con La bruja de la leche y cerramos con Anabel Gutiérrez con El hombre muerto de Ignacio Quiroga.
Bien amigos, pues sería todo por esta noche de leyendas. Tuvimos el gusto de recorrer varios estados de la República Mexicana en voz de las narradoras tan excelentes que tuvimos, y bueno, no me queda más que pedirles que por favor emitan cada uno de sus votos en sus comentarios, voten por la leyenda que más les gustó, por la mejor narración. También se van a elegir por medio de un jurado algunas otras leyendas ganadoras y vamos a entregar un souvenir de Cultucaminantes por México para cada uno de ellos que tuvieron esta participación tan especial y tan magnífica. No me queda más que agradecerles a todos ustedes que nos ven, que comparten nuestros videos, a todos aquellos que nos mandaron sus leyendas y bueno, también a los que nos han hecho donaciones a nuestras cuentas. De verdad que es una manera de impulsarnos para seguir realizando estas actividades, para estar mucho más cerca en esta cuarentena. Sigamos cuidando, sigamos respetando pues las reglas de sanidad para que pronto podamos regresar a las calles y seguir conociendo y difundiendo el patrimonio. Por lo pronto nos vemos la siguiente semana. Acuérdense que ahora vamos a estar los sábados a las 7 de la noche en las charlas de café con los cultucaminantes. Nos vemos muy pronto.